Gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Mal día hoy para traer el discurso preparado ante las novedades que hemos conocido de que un juzgado de instrucción de Sevilla finalmente va a investigar la denuncia que presentamos este grupo parlamentario socialista de las contrataciones de emergencia irregulares. Una investigación que nos hubiera gustado que se hubiera efectuado en sede parlamentaria con la comisión de investigación que efectuamos y que pedimos, pero que desgraciadamente ante la negativa del señor Moreno Bonilla y de este grupo parlamentario no ha sido posible y será un juzgado finalmente quien lo haga. Mira, he de admitir que cuando conocimos el cambio de gobierno realizado a finales de julio por el señor Moreno Bonilla, en el que muchas consejerías cambiaban de responsable, pero nadie dejaba el Consejo de Gobierno, incluida su antecesora, lo primero que se me vino a la cabeza fue la célebre frase de Giuseppe Tomasi en su novela El gato pardo, que decía: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Y el señor Moreno Bonilla, como alumno aventajado de esta corriente cínica, es precisamente lo que hizo, lo que buscó con su remodelación de gobierno. Aparentar un cambio, una remodelación profunda, dado que entendía que debía reaccionar, al menos aparentemente, ante el malestar como consecuencia del deterioro de los servicios públicos, pero garantizándose que todo seguiría igual en lo que para él era importante, entre ellos su modelo sanitario, su modelo de desvío de recursos a la sanidad, de la sanidad pública a la privada. ¿Y cómo se lo garantizaba, señora consejera? Pues precisamente nombrándola a usted, una persona de perfil aparentemente técnico, así usted se define, pero lo suficientemente comprometida con la política sanitaria del PP, lleva participando activamente 6 años, hasta el punto que usted ha sido la máxima responsable de uno de los distritos sanitarios que se puede poner como ejemplo del destrozo intencionado de la sanidad pública. Demoras de semana, imposibilidad de obtener una cita, gente haciendo cola de madrugada como hace 30 años, recorte de plantilla, contratos precarios, supresión de días de atención, vecino y vecina a kilómetros de un punto de urgencia. Esa es su carta de presentación, señora consejera. Por cierto, entrando en materia ya, son muchos los técnicos de su consejería que ven con verdadero estupor no solo el deterioro de la sanidad pública, sino la gravedad del sistema de contrataciones llevado a cabo por su consejería y están muy preocupados. Y máxime con el conocimiento que hemos tenido hoy de la admisión a trámite de la denuncia presentada por parte del Grupo Parlamentario Socialista, por parte de un juzgado de instrucción que entiende que hay indicios de delito. Usted, que se cataloga de perfil técnico, supuestamente ajena a los partidos políticos, ¿qué opinión le merece la implantación de un sistema de contratación a dedo, sin transparencia, sin concurrencia, sin publicidad, mantenido a lo largo de los años, que deriva millones de euros, hasta ahora que sepamos 758 millones de euros bajo sospecha, de la sanidad pública a la sanidad privada, señora consejera? ¿Va a dar de forma inmediata, una vez que hemos conocido lo que conocemos en el día de hoy, va a dar de forma inmediata o ha dado ya instrucciones de abandonar este sistema de contratación opaco, irregular, ahora bajo la modalidad de los negociados sin publicidad? ¿O va a seguir la hoja de ruta previamente marcada por el partido político que la nombró consejera? Ese es el objeto de esta interpelación. Mire, señora consejera, a finales del mes de julio conocimos los términos del informe de la Cámara de Cuentas sobre los contratos de emergencia gestionados por la Junta durante el año 2020. Un informe demoledor, que confirmaba que el Gobierno de Moreno Bonilla había regado con millones de euros a la sanidad privada, sin controles, a dedo, sin publicidad y sin transparencia, tal como veníamos denunciando desde hacía año y medio. Y fruto del trabajo de la oposición de este grupo parlamentario en estos últimos meses, hemos conocido que, además de la Cámara de Cuentas, también la intervención de la Junta de Andalucía, el órgano de fiscalización interno de la Junta, ha hecho su trabajo, se ha pronunciado, no una ni dos, sino de forma reiterada, hasta 14 veces, sobre las permanentes irregularidades de las contrataciones del SAS durante los años 2020 y 2021. Unos informes de la intervención que vuelven a ser demoledores y que ponen de manifiesto que estamos seguramente ante el mayor caso de corrupción de contratación sanitaria que hemos conocido en España. Unos informes de la intervención que evalúan el conjunto del sistema, no solo los servicios centrales, sino también las plataformas provinciales de contratación, permitiéndonos llegar a una misma conclusión. Todo el sistema de contratación del Servicio Andaluz de Salud, absolutamente todo, está viciado, está contaminado, se encuentra al margen de la legalidad vigente y está dirigido a beneficiar a la sanidad privada en detrimento del sistema público de salud. Así de claro y así de duro.
Señorías, esos informes han puesto de manifiesto cómo es práctica habitual del SAS los fraccionamientos de contratos menores para evitar procedimientos transparentes y concurrentes. Le escuché el otro día decir que los contratos menores son legales. Claro que son legales. Lo que no es legal es la fragmentación. Y lo que es menos legal es la fragmentación sistemática, señora consejera. Hasta 458 millones de euros bajo sospecha por trocear contratos de forma irregular, señora consejera. También nos han puesto de manifiesto cómo es habitual la realización de prórrogas en contratos sin estar prevista en la ley o en los propios contratos, o el abuso al margen de la ley de la contratación de emergencia, sin que se dieran los requisitos mínimos legales para utilizar esta figura extraordinaria que solo se puede utilizar de forma excepcional, como saben, pero que desgraciadamente se ha convertido en el modus operandi del Partido Popular en estos últimos años y que ahora se va a investigar por parte de la justicia en estos momentos. Todo ello, fraccionamientos de contratos, prórrogas al margen de la ley, abuso de contratación de emergencia, ha estado dirigido exclusivamente a implantar un sistema de contratación a dedo, sin controles, sin transparencia, sin concurrencia y con un claro menoscabo de fondos públicos. Y eso es lo que venimos denunciando el Grupo Parlamentario Socialista desde hace año y medio, y eso es precisamente lo que constatan tanto la Cámara de Cuentas como la propia intervención. Por tanto, esto ya no va solo del principal partido de la oposición, del Grupo Parlamentario Socialista, sino que los instrumentos fiscalizadores de los que nos hemos dotado lo han constatado, lo han puesto de manifiesto y además de formas iteradas. Y ahora un juez de instrucción, a instancias del Partido Popular, que nos ha invitado a hacerlo, también lo va a investigar porque entiende que puede haber indicios de delito. Y esto es muy grave, señora consejera. Esto es tremendamente grave. Y ahora es su responsabilidad. Y esto merece una explicación clara, lógicamente, del presidente de la Junta de Andalucía y de usted, como máxima responsable de la consejería, pero también como alguien que lleva en este sistema de salud con puesto de responsabilidad más de 6 años. Le pregunto, señora consejera, una vez que se ha constatado que este sistema viciado, contaminado de graves irregularidades, se ha detectado, ¿me puede asegurar que en el distrito del que usted era máxima responsable no se ha visto beneficiado de ese modus operandi? ¿Me podría decir cómo eso ha afectado a las listas de espera y al permanente deterioro de nuestra sanidad pública? Una vez que se ha constatado que el sistema está viciado, contaminado de graves irregularidades, le pregunto, ¿cómo eso ha afectado a los recursos públicos? ¿Y cuál es la magnitud del menoscabo de fondos públicos que los andaluces, que el sistema de salud está teniendo que soportar como consecuencia del uso fraudulento de las contrataciones por parte del señor Moreno Bonilla? Porque menoscabo de fondos públicos ha habido. Solo nos falta despejar la incógnita de cuánto. Y les puedo asegurar que lo sabremos porque llegaremos hasta el final. Señorías, se negaron a la creación de una comisión de investigación que analizaran en el Parlamento las contrataciones de emergencia del año 2020 a 2023. Ahora entendemos por qué. Ahora nos empezamos a enterar qué nos querían esconder. Pero yo creo que se van a arrepentir de no haber admitido esa comisión de investigación, como lealmente el Partido Socialista, este grupo parlamentario, les había propuesto. Y lo que le pedimos en este momento es que, ante las graves evidencias que se ponen de manifiesto, lo primero que tenga que hacer es que colabore con la justicia. Y, en segundo lugar, que dé la cara en el Parlamento y nos dé las explicaciones oportunas y nos diga si va a depurar responsabilidades. Señora consejera, ¿va a ejercer de su perfil técnico y se va a poner al lado de los interventores, de los técnicos de la Cámara de Cuentas o de muchos de los técnicos que desde dentro apelan a que se vuelva a un sistema legal? ¿O se va a poner el traje de alto cargo nombrada por el Partido Popular, comprometida con el modelo sanitario del Partido Popular, y va a defender lo indefendible con tal de estar a la altura de lo que el señor Moreno espera de usted? ¿Va a dar instrucciones claras y precisas de que se inicien las revisiones de oficio, se anulen los acuerdos y se reclamen las cantidades tal como pide la intervención? Señora consejera, ¿va a mantener las contrataciones excepcionales a dedo, los fraccionamientos, las prórrogas ilegales, o va a retomar los acuerdos marcos de contratación que nos anunciaron y que pocos meses después lo han dejado aparcado cuando iba a ser la panacea y la solución de toda la contratación de emergencia para llevarla a la regularidad, pero lo aparcaron ante la sospecha de que se estaban haciendo las cuestiones más, y por tanto va a dejar los contratos negociados sin publicidad aparte que se están manifestando y desarrollando de forma irregular? Señora consejera, esperamos respuestas. Los andaluces se las merecen porque está en juego su salud. Y finalmente sí que quiero recordarles que la pandemia tuvo un impacto que todavía estamos padeciendo.
espero que no se nos olvide. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque la capacidad asistencial la estamos incrementando, pero hay una gran demanda derivada de la pandemia. Y nuestra prioridad, señorías, era en aquel momento y en este seguir salvando vidas. Y de verdad que les pido que pongan en valor todas las horas, toda la energía, todo el esfuerzo y todo el llanto que muchos profesionales sanitarios tuvimos en aquellos momentos porque teníamos una situación imprevisible y había que salvar vidas. Señorías, muchísimas gracias. Señora consejera, vaya papelón. Se ha dedicado usted a leer literalmente el papel que le han puesto precisamente los que han implantado este sistema de contratación fraudulenta. Y mucho me temo que con las renovaciones que usted ha hecho, a esos que han implantado este sistema, usted no lo va a cambiar porque no le van a dejar, señora consejera. Mire, usted estaba diciendo y estaba indicando de que solo una mínima parte ha sido objeto de la... Eso no es cierto. Es que los informes y cuando la fiscalización permanente van por muestras, no se analizan la totalidad. Pero es que de la muestra que se ha analizado, se ha visto que hay un 99% de incidencias en esa muestra, señora consejera, y eso se extrapola al conjunto de los contratos. Y después hace alusión usted a que se están cumpliendo las recomendaciones. Mire, yo no sé si usted conoce el informe de la intervención sobre los contratos de emergencia del 2020. Se hacen recomendaciones. En el 21 se analizan las recomendaciones del 20. ¿Saben cuántas recomendaciones se han cumplido? Como el chiste, señora consejera, una o ninguna. Por tanto, ¿qué me está diciendo usted de tema de las recomendaciones? Y mire, señora Hernández, los informes de la intervención, por cierto, todos desfavorables, sin matices, deja claro que la excepcionalidad creada en el año 2020, con la aparición de la pandemia, no era la misma en el 21. Y no se justificaba el empleo de este tipo de contratación de emergencia en ese contexto. Imagínese qué dirán los informes de la intervención que analicen los años 22, 23, 24. Señores, señora consejera, atiéndame. Si la intervención en los informes que hemos conocido en el año 21 dice que la pandemia estaba atemperada y que no se podía utilizar como excusa, ¿cómo que la utilizan en el año 22, en el año 23 y hasta el día de hoy, señora consejera? Por tanto, déjese de defender lo indefendible. ¿Va a tomar decisiones inmediatas o va a seguir la hoja de ruta marcada por el señor Moreno Bonilla? Pero mire, esa afirmación de que no se podía no es nueva de los informes de la intervención. Ya la conocían en la instrucción de la Dirección General de Contratación desde el año 21, en el que decían que se estaban aplicando una normativa derogada. ¿Y sabe lo que hicieron? Seguir contratando a dedo, sin concurrencia, sin publicidad. Mire, por tanto, esto no hay por dónde cogerlo. Pero, señorías, no solo utilizaron ese sistema de contratación de emergencia para intervenciones quirúrgicas o para pruebas diagnósticas, es que también lo hicieron para contratar obras de envergadura, como el Hospital Militar, una obra de más de 18 millones de euros, de 13 meses de duración, que estaba planteada por fase, señora consejera. Y el informe de la fiscalización ha dicho que es desfavorable, que no hay por dónde cogerlo. Es que, señora consejera, esta obra contratada se ha desviado 2,5 millones. ¿Sabe por qué? Porque con los contratos de emergencia se eliminan los controles. Y cuando se eliminan los controles, pasa lo que pasa. Pero es que además no ha podido ser beneficiada de las bajas que cualquier obra, cuando va a concurrencia, al menos un 15%, se puede beneficiar. ¿De cuánto dinero estamos hablando, señora consejera? ¿Cuánto nos está costando a las andaluces estas contrataciones irregulares, señora consejera? ¿Cuánto dinero estamos regalando en vez de destinarlo a reforzar nuestra sanidad pública, señora consejera? No va a hacer nada, absolutamente nada. Pero estos contratos no solo hablan de contratos irregulares de emergencia, sino que también habla de prórrogas ilegales o de trocear los contratos. Contratos en expedientes menores. Claro que los contratos menores son legales. Pero lo que no se puede hacer es trocear los contratos menores como hemos conocido en estos días. Como el caso de los 33 contratos menores a una misma empresa por importe de 205.820 para reformas en el Hospital Punta de Europa de Algeciras en el 21. O los 34 contratos menores para distintas obras para un mismo adjudicatario y en el mismo año en el Hospital de la Línea. O los contratos millonarios troceados cientos de veces para la adquisición de un mismo medicamento. Hemos pasado de optimizar con los socialistas el gasto farmacéutico a través de la subasta de medicamentos a regalar el dinero a las grandes farmacéuticas con contratos a dedo y sin concurrencia. Es normal que estén encantados estos señores con ustedes. Pocos actos le patrocinan.
Pero, ¿me puede explicar, señora consejera, qué tiene que ver esta forma irregular de contratar con salvar vidas? Mire, termino. Usted, en estos momentos, solo hay dos caminos. El que escogió el señor Moreno Bonilla, libremente, de mirar hacia otro lado ante las irregularidades, cuando el señor Espadas, de forma leal, se la puso en conocimiento hace ya muchos meses, o la de cualquier servidor público decente que ante cualquier irregularidad conocida procede a depurar responsabilidades, caiga quien caiga. De usted depende el camino que va a escoger. Muchísimas gracias.